Muy bien, entonces vamos a comenzar la lectura y comentario del capítulo introductorio a la filosofía medieval del libro La filosofía en su historia de Juan Fernando Sellés, síntesis y revisión crítica desde una concepción poliana. Entonces vamos a ver la introducción de la parte 2 que trata sobre historia de la filosofía medieval. Dice, tratemos de resumir los aportes centrales del cristianismo a la filosofía, el principal de los cuales es la noción de persona, porque designa la realidad superior, tanto increada como creada, pues todas las demás realidades están en función de ella. Aquí ha dicho ya mucho en pocas líneas, ¿no? El cristianismo pues es una religión. Es una religión que sostiene de sí misma que es revelada, bien procede de Dios, a diferencia de otras religiones, ¿no? Es la única religión que, bueno, la judeocristiana, que sostiene que la iniciativa la ha tomado Dios, no un hombre, ¿no? Pero el cristianismo constituye, desde el punto de vista cultural y filosófico, dejando al margen otras consideraciones, pues un aporte importante a la filosofía y a la cultura, ¿no? Dice, el principal de estos aportes del cristianismo a la filosofía es la noción de persona. Esto es un aporte del cristianismo. Si no hubiera cristianismo, ¿tendríamos la noción de persona? Pues tal vez no. Y la noción de persona designa a la realidad superior, tanto increada como creada. O sea, esto es otra tesis también bastante potente, ¿no? Hay muchas realidades, hay gatos, hay estrellas, hay árboles, hay minerales, hay de todo tipo de realidades, ¿no? Pero la superior, tanto creada como increada, es una persona. Y las demás realidades están en función de las personas. Esto también es otra tesis, digamos, contundente, ¿no? Porque choca algo con cierta mentalidad que se está difundiendo actualmente, según la cual, pues, la especie humana es una especie más entre las existentes, ¿no? Aquí se está diciendo que no, que las demás están en función de la persona, ni siquiera de la humanidad, sino de cada persona, ¿no? En segundo lugar, se sintetizarán los siguientes descubrimientos que suponen un reto para el desarrollo de la filosofía. El cristianismo, más que una religión, es una revelación, así se presenta, ¿no? Jesucristo, fundador del cristianismo, se presenta a él como Dios, como una persona divina, ¿no? Muy distinto que un Buda, un Confucio, un Mahoma, o que los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que ninguno de ellos se presentaba como Dios, ¿no? Sino eran transmisores, ¿no? Los conceptos de creación, cosmos y nada. También todos estos son temas bien potentes. Creación. ¿Existe creación? Los antiguos griegos, el concepto de creación ni se les pasaba por la cabeza. Cosmos y nada. Claro, si hay creación, ¿y de dónde sale? ¿Qué es la nada, no? La comprensión del tiempo, historia y providencia divina, ¿no? Esto también ya, es el tiempo lineal, al que estamos mentalmente muy acostumbrados actualmente. Eso también lo introduce la revelación judeocristiana, ¿no? Para los griegos había una suerte de circularidad, ¿no? El cristianismo rompe esa circularidad, ¿no? El sentido del pecado, del dolor y de la muerte. Estas son otras cuestiones que son bien relevantes, ¿no? La visión de la voluntad y del amor, cosa que para los griegos estaba un poco así, un poco etéreo, ¿no? De la libertad y la esperanza, del conocer personal y la fe, de familia, educación, trabajo y técnica,
del saber teológico y la escatología. La escatología significa las cosas más nuevas, o sea, serán las cosas que ocurren con el ser humano después de que fallece, ¿no? Entonces, se va a ver estos puntos, ¿no? El descubrimiento de la persona. La realidad que subyace bajo el concepto de persona arranca históricamente con la irrupción del cristianismo. Se descubre que en el hombre existe una distinción real y jerárquica entre persona y naturaleza humana. O sea, es distinto la persona de su naturaleza. La naturaleza que tenemos es humana, no somos vacas ni somos ángeles, ¿no? Ni somos Dios. Pero no somos yo no soy mi naturaleza. Hay una persona y hay una naturaleza. Entonces, son distintas realmente y jerárquicamente es superior la persona a su naturaleza. La naturaleza humana es inferior a la persona que tiene esa naturaleza humana. Estos son temas bastante potentes, ¿no? Al principio la persona fue un tema teológico en los inicios del cristianismo, no era un concepto ni un tema filosófico, sino teológico, porque es revelado que en Dios existen tres personas distintas en una sola naturaleza divina. Revelado quiere decir que es que no es que se le ocurra a algún filósofo o a algún cristiano o a algún judío o a alguien por su cuenta, no, no. En lo que transmite Jesucristo está ese mensaje de que hay tres personas divinas. O sea, nos han pasado el dato. No es algo alcanzado por el mero hecho, por el mero uso de la razón, filosóficamente, ¿no? Sino que es revelado. En Dios hay tres personas distintas en una sola naturaleza divina. Hay un solo Dios, hay una sola naturaleza divina, pero hay tres personas divinas, tres personas distintas y las tres divinas, porque Jesucristo es hijo del Padre y el Espíritu Santo es distinto del Hijo y del Padre, y los tres son Dios, pero son personas distintas. Que en Cristo hay que distinguir entre una persona divina y dos naturalezas. Esto también es revelado. O sea, Jesucristo asume la naturaleza humana. Por tanto, tiene la naturaleza humana además de la divina. Pero es una persona divina, no humana. Que en los ángeles se distingue entre persona y naturaleza. Ambas distintas en cada uno de ellos. Esto también es revelado. La existencia de los ángeles, bueno, ya la conocí, ya no es revelada con el cristianismo, porque ya también los judíos en el Antiguo Testamento se habla de los ángeles. Los ángeles también son personas y cada uno de ellos tiene una naturaleza distinta. Por tanto, en Dios hay un Dios, naturaleza divina, pero tres personas. Personas. Los ángeles también son personas y también son distintos de su naturaleza, angélica, no divina y tampoco humana, ¿no? Sin embargo, esta distinción está prácticamente perdida tras la patrística, tras los padres de la Iglesia. Estas distinciones entre persona y naturaleza, pues parece que se quedan ahí en el baúl de los recuerdos, ¿no? Persona denota apertura libre, cognoscente y amante a otra persona. Persona denota apertura libre, no hay persona cerrada, no hay persona enclaustrada, no hay persona no cognoscente y no hay persona no amante o no abierta al amor a otras personas. También son tesis bastante contundentes, ¿no? Por tanto, el concepto significa la imposibilidad de existir en cualquier ámbito de la realidad personal una única persona. Si esto es así, pues que haya una persona única es un absurdo. Porque entonces, ¿a quién amaría? ¿A quién estaría abierta? Sería una persona única, sería una tragedia brutal para esa persona.
que fuera la única existente, ¿no? Y como la persona es la realidad más radical de entre todas las existentes, creadas e increadas, lo radical para el cristianismo es plural. Esto es otra tesis bien sintética y potente, ¿no? Por tanto, excluye de raíz el monismo. O sea, para el cristianismo no hay una sola realidad. En Dios hay tres personas, no una. Por tanto, no todo es uno. Sería el monismo de uno, ¿no? Por eso el neoplatonismo, pues, que son los primeros siglos después de Cristo, pues hay corrientes neoplatónicas, se opuso al cristianismo, ¿no? Versiones nuevas y posteriores del platonismo, ¿no? Porque admitió que la primera realidad es el uno, no la pluralidad personal, ¿no? Consideran que la primera realidad pues es el absoluto, el uno. Eso choca con el cristianismo, porque en el cristianismo la primera realidad no es una, sino que son tres personas divinas, ¿no? Una trinidad de personas. O sea, el cristianismo monoteísta, decir que el cristianismo es un monoteísmo es más preciso, es decir que el cristianismo sostiene una trinidad de personas divinas. Sí, hay un Dios, pero son tres personas divinas, ¿no? Pues si simplemente digo que hay un Dios, pues eso no necesito el cristianismo para decirlo, ¿no? El punto del cristianismo es que hay tres personas divinas. Por tanto, hay pluralidad en el origen, ¿no? Y es que, por tanto, las teorías que postulan que la realidad primigenia es el uno, pues entonces niegan frontalmente el cristianismo. Y es que antes y fuera del cristianismo, las religiones no vieron de modo explícito que Dios sea personal. Pues, ¿qué religión considera que Dios es personal? Antes o fuera del cristianismo, ¿no? Y las religiones surgidas tras él, o el mismo en época de crisis, han perdido la realidad que subyace bajo la noción de persona. En tales periodos, el término persona referido al ser humano se toma como sinónimo de hombre. Pero eso es reducir la riqueza de lo que significa persona. Es reducirlo a la naturaleza humana. Pero la persona es más que su naturaleza. En Dios, en los ángeles y también en nosotros. Cada uno de nosotros somos humanos, pero somos más que humanos. Pero esta y otras denominaciones afines sirven para expresar lo común del género humano. Lo común que tenemos los que estamos aquí ahora es que somos humanos, ¿de acuerdo? No somos ángeles, como judías, me acuerdo siempre de la película de Los ángeles también comen judías, ¿no? Que es muy buena película, muy, muy divertida, por cierto, ¿no? Pero no, los ángeles no comen nada porque no tienen cuerpo, nosotros sí, nuestra naturaleza es corpórea, pero la naturaleza es lo que tenemos en común, pero cada uno de nosotros somos más que lo que tenemos en común. Mientras que, pero hombre y otras denominaciones afines sirven para expresar lo común del género humano, mientras que el de persona significa lo distintivo de cada quien. La palabra persona significa lo distintivo de cada quien, lo que equivale a decir que tal vocablo pierde su carácter específico si se lo toma en sentido general. Porque persona indica lo que tiene cada uno de distinto,
que es superior y distinto a lo que tiene de común con otras personas humanas, ¿no? La realidad de la persona se puede descubrir por el conocer humano natural, sin necesidad de acudir a la revelación sobrenatural. Este tema también es importante prestar atención. O sea, es un tema filosófico. Se puede descubrir meramente por medio de la razón. Pero fue en la era cristiana cuando se advirtió tal realidad merced a la revelación divina. O sea, es algo que se puede descubrir sin la revelación divina, pero se descubrió gracias a la revelación divina. Así ha sido históricamente, ¿no? Se podría haber detectado que la persona es lo propio de cada quien, distinto de lo que se tiene en común con otras personas humanas. Sí. Se podría detectar que en Dios, que Dios tiene que ser personal. Sí. Y que si es personal no puede haber una sola persona divina. Sí. Que sean tres, no. Pero que sea al menos dos, sí, porque una persona sola es una tragedia, es un absurdo, ¿no? Pero no fue así históricamente, ¿no? Es decir, esto surgió en un ámbito cristiano. ¿Por qué? Pues porque el mensaje de Jesucristo es así de claro, ¿no? Jesucristo, él es una persona que tiene naturaleza humana, pero que tiene naturaleza divina, porque es Dios y hombre. Y no se confunde con el Padre ni con el Espíritu. Entonces, ¿cómo se explica eso? Pues bueno, se explica que son tres personas, pero un solo Dios, ¿no? Y nosotros, pues resulta que nosotros también, pues cada uno de nosotros también es una persona, pero no tenemos naturaleza divina, sino humana, obviamente, ¿no? Suele reiterarse que la modernidad, a diferencia de la antigüedad griega clásica y el periodo medieval, ha estado centrada en el hombre, es decir, que ha sido antropológica. Eso es una cosa que suele decirse en los tratados de historia, de la filosofía, etc., ¿no? Pero lo que caracteriza a la modernidad ya desde el siglo XIV hasta hoy es un déficit de conocimiento sobre lo neurálgico humano, la persona. O sea, lo más importante en cada uno de nosotros no es lo que tenemos en común con los demás, sino que es cada quien. Y eso, pues, ha sido bastante perdido de vista, ¿no? El pensamiento griego clásico sostuvo que lo distintivo del ser humano es el tener. El tener cognitivo, el tener cosas, los hábitos. En cambio, el cristianismo sostuvo que es el ser, la persona, lo distintivo de cada uno. No lo que tenemos en común, la humanidad. La modernidad defiende que es el obrar lo distintivo y con él el resultado de nuestras acciones. Pero el tener y el obrar sigue al ser. Entonces, se entiende, ¿no? Me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿no? Entonces, este es un descubrimiento fundamental, el descubrimiento de la persona, ¿no? Y se produce en el cristianismo y es revelado. ¿Se puede alcanzar sin necesidad de revelación? Sí. ¿Se puede exponer sin necesidad de acudir a ningún dato de fe? Sí. ¿Se puede ver sin necesidad de la fe? Sí. Pero históricamente surgió, es un fruto filosófico o aporte cultural de una revelación. Otros descubrimientos cristianos son los siguientes, que más que una religión, es una revelación. Por eso el cristianismo se presenta de manera distinta a cualquier otra religión. De unas formas o de otras, ¿no?
bueno, es la única religión que dice que es la única religión verdadera, lo cual suena muy arrogante, ¿no? Dice, pero bueno, no es que se la haya inventado ningún humano, ¿no? Chesterton lo dice con otros términos, me parece recordar que dice, el cristianismo no es es la única religión, las demás son paganismo. Esto creo que lo toma Seyes de Leonardo Polo, que dice, bueno, no es una religión, es una revelación. Chesterton dice, es la única religión, las demás no son religión. Bueno, se diga como se diga, hay una distinción notable. El cristianismo se presenta como que viene de Dios. Asimismo, las nociones de creación, cosmos y nada. La nada es un tema filosófico muy importante, ¿no? La comprensión del tiempo, la unidad de la historia y la providencia divina. O sea, Dios es providente, o sea, gobierna, no se desentiende de lo creado, ¿no? El solucionar los problemas del pecado, dolor y muerte, que son los tres grandes problemas que tenemos los humanos. El dolor es evidente, la muerte que se nos viene inexorable, ¿no? Va a venir, yo ayer cumplí años y con lo cual cada día que pasa le quedan uno menos días de vida, ¿no? Como en pero no sabes cuántos te quedan, ¿no? Entonces, y el pecado, ¿no? Las cosas malas que yo libremente hago y que no le puedo echar la culpa a nadie, no, yo... y qué se hace con eso, ¿no? El dotar de sentido al trabajo y la técnica. ¿Qué sentido tiene el trabajo? Es un castigo de los dioses y la técnica. Las nuevas visiones de la voluntad y el amor, la libertad y la esperanza, el conocer personal y la fe. Conocer personal es la persona como conocer, o sea, es un conocer más íntimo que el conocer racional con la inteligencia. El entender ajustadamente a la familia y sostener que es lo radical de la sociedad. O sea, el cristianismo sostiene que la familia, constituida por un matrimonio, ahora hay 50.000 tipos de familias, ¿no? Pero una cosa es la familia y otra cosa son relaciones de amistad, más o menos íntimas, ¿no? Una cosa es la relación conyugal y otra cosa es las relaciones con los hermanos, los primos, los tíos, etc. Bien. Que es lo radical de la sociedad y superior al Estado. Ojo, es más importante una familia que el Estado. Esto está también muy conculcado actualmente, ¿no? Hay quienes consideran que el Estado es lo importante y todo lo demás se subordina al Estado. En el cristianismo no. Y ver a esta como apertura manifestativa al prójimo. La familia está abierta a otras personas. Asimismo, más aportes o temas o descubrimientos cristianos, asuntos sociales claves como la ética, la educación, cuya cumbre es la universidad, y las corporaciones que modernamente se llamaran empresas, ¿no? Bueno, la ética tiene mucho, ha dicho mucho el cristianismo, aunque también los antiguos griegos y romanos y también en Oriente, pues la ética está tratada, ¿no? Y muchas veces bastante bien, ¿no? La universidad sí es un fruto de la sociedad cristiana, del cristianismo, ¿no? El tema de los afectos del espíritu, los afectos de la intimidad, ¿no? Y la teología como saber, o sea, la teología pues como ciencia, distinta de la filosofía, ¿no? Y que no deben confundirse. Conviven armónicamente, se apoyan una a la otra. La filosofía ayuda mucho a la teología, pero no distintas, no deben confundirse, ¿no? Como no debe confundirse la química con la física o la matemática con la física, ¿no? Y dentro de esta, en especial, la escatología, que es el estudio de lo que pasa después de la muerte.
El concepto de persona vincula al resto de esas realidades. O sea, el elemento que permite vincular todos estos descubrimientos es la noción de persona, que es probablemente el más importante, ¿no? Entonces, en las siguientes páginas, pues, se va a comentar, pues, cada uno de estos asuntos, ¿no? A ver, pues llegaremos hasta donde lleguemos. No sé si hay alguna pregunta. Están caos, ¿no? Están knockout. Bien, empezamos con la noción cristiana de persona, ¿no? Persona significa relación, la cual no debe ser entendida ni como sustancial, el compuesto ilimórfico de causa material y formal, ni como accidental, porque persona no es sustancia ni accidente, sino acto de ser personal. O sea, cuando hablamos de persona no hablamos de la sustancia aristotélica, ¿no? Ni en la que inhieren una serie de accidentes, ¿no? Sino acto de ser personal, espíritu abierto o en referencia a una persona distinta, coexistencia libre, cognoscente y amante con una persona distinta. El acto de ser no es ni sustancia ni accidente. El otro día veíamos la distinción entre acto de ser y esencia, ¿no? La diferencia entre quien uno es y su manera de ser. La manera de ser, pues, es humana, pero es más que humana, en el sentido de que lo humano, el carácter de humano es la condición recibida. Nosotros hemos venido a la existencia siendo humanos, pero como consecuencia de las acciones que vamos haciendo, libres una, otras no tan libres, como consecuencia también de las cosas que me pasan, unas y otras, positivas o negativas, mi modo de ser no se reduce tampoco a la naturaleza recibida. Entonces, pero ese modo de ser es distinto es inferior a quien uno es. Quien uno es la persona que uno es, el acto de ser. Sin el cual, ese modo de ser, no existiría alguien que es de ese modo, sin el alguien que es el ser. La relación humana personal es trascendental, no accidental, ¿no? Espiritual, íntima, y está constitutivamente referida al ser divino, y desde él a las demás personas criadas. O sea, en el cristianismo, lo que constituye a la persona, a cada uno, es su relación con el ser divino. O sea, cada uno de nosotros está, digamos, sostenido en la existencia por las personas divinas, ¿no? Por Dios. ¿Dónde se apoya mi existencia? En que Dios quiere libremente que yo exista y me está dando el ser en este momento. No se autosostiene uno en sí mismo. Ninguno, vimos el otro día, creo, ninguno ha decidido ser ni ser quien es. Entonces, cada uno de nosotros es una relación trascendental referido a Dios y desde él a las demás personas creadas, ¿no? Ahí reside la dignidad humana. Para el pensamiento griego clásico, lo superior humano es el crecimiento de los hábitos de la razón y de las virtudes de la voluntad. Eso era lo que los griegos, pues los mejores griegos, decían que a lo que debe aspirar el hombre, pues a ganar en virtudes intelectuales y morales, ¿no? A ser mejor hombre, mejor varón, mejor mujer, crecer intelectualmente y crecer también en las virtudes de la voluntad, ¿no? Pero el cristianismo mantiene que cada quien es superior a esas potencias que posee. Por tanto, para el cristianismo, la persona es superior a sus virtudes en la inteligencia y en la voluntad, que era lo máximo para los griegos. La persona excelente, bueno, el hombre excelente es el que había adquirido, pues, el saber y las virtudes de la voluntad, ¿no?
Pero el cristianismo mantiene que cada quien es superior a esas potencias que posee. Una persona es superior a su inteligencia y a su voluntad, por supuesto a su cuerpo, ¿no? Y es más importante que sus virtudes. Y sostiene que el ser personal, o sea, la persona, es susceptible de crecimiento irrestricto de cara al Dios pluripersonal. Entonces, a nivel de ser, de intimidad, la persona puede ser elevada sin límite, cara a Dios. En la tradición cristiana, persona humana no significa ni el todo humano, no es una mezcla de todo, ni algo menor del hombre, sino lo radical, el cada quien, el acto que permite activar todo lo potencial del hombre. Su entera explicación solo puede correr a cargo de lo superior a ella, Dios, no de lo inferior. O sea, el encontrar el sentido de mi ser personal, no puedo encontrar mi sentido personal en algo inferior a mí. No puedo encontrar mi sentido o el sentido de mi existencia en nada que sea inferior a mí. Es decir, no lo voy a encontrar en el crecimiento de mi saber intelectual, en la adquisición de grandes virtudes, de solidaridad, tolerancia, amistad, en el cuerpo, en los músculos, tampoco en cosas, en animales, ni en dinero, ni en prestigio, ni nada, porque todo eso es inferior a mí. Sino solo puedo encontrar mi sentido en algo que es superior a mí y que es personal también, las personas divinas. Según el cristianismo, todo esto es lo filosóficamente nuclear del cristianismo, ¿no? Persona indica lo que excede el cúmulo de cualidades que son comunes a la naturaleza humana, tanto naturales como adquiridas. O sea, la persona es más que la condición biológica con la que ha venido a la existencia y con la condición adquirida a lo largo de la existencia. La persona es más que todo eso. Tal exceso se puede consignar como sobrar desde el inicio. Esto denota riqueza, superabundancia y junto a ella don natural divino, puesto que es un regalo, es un don. El ser quien soy es un don. El ser, siendo quien soy, es un don. No es un logro mío, porque no es fruto, ni tampoco es algo recibido, y no de mis padres biológicos, ¿no? Dios aún añade más en el cristianismo, la elevación, cuya dirección mira al Dios pluripersonal. A nivel de modo de ser se puede hablar de cosas buenas, de bienes. A nivel de intimidad, Leonardo Polo utiliza la expresión elevación, más alto, no más bueno. Lucho. Manuel consulta. Entonces, si para el cristianismo nuestro sentido no lo podemos encontrar en nada inferior a nosotros, ¿qué plantea el cristianismo que debe ser el sentido de las personas? El sentido de la persona está en relación a Dios, que es personal, que son tres personas divinas, que han querido que yo exista siendo quien soy. Y yo soy fruto del amor y de la libertad divina. Recuerdo vagamente que en Entonces, alguna clase el de sentido biología, de mi existencia me lo va a dar quien me ha hecho. Y el logro de la plenitud, lo que yo tengo que es abrirme a recibirlo de Dios, porque tampoco la voy a alcanzar tirándome de los pelos para levantarme, ¿no? okay. Hasta donde yo entiendo.
Porque aquí, Eso tiene que ver con estas cuestiones ya son cuestiones en las que ya llego al límite de lo que yo entiendo, ¿no? y esto tiene que ver con lo que vendría a ser también la revelación de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, sí tiene que ver, sí. Sí, sí. Somos personas. Ok. No somos imagen de Dios en cuanto que humanos, ¿no? Ujú. Aunque ahora yo no estaría en condiciones de explicar bien el significado de esa expresión, o sea, qué significa imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero, Recuerdo en clase de teología nos dijeron que era sí, potencial. somos libres como Dios es libre. Tenemos conocimiento como intelectual racional como Dios tiene conocimiento. Pero Dios no tiene conocimiento racional. Pero el conocimiento racional no es el conocimiento más importante nuestro. El conocimiento más importante es el conocer personal, la persona como conocer. Nosotros también podemos amar. Dios es amor. Entonces, está claro que hay similitudes, ¿no? Y también una distancia, ¿no? Dios es idéntico, nosotros no somos identidad, ¿no? Ok. Y, y para ponerlo en una frase fácilmente recordable, el sentido el sentido de la persona sería el buscar elevarse hacia Dios. Dejarse elevar, Dejarse elevar hacia. Ya. dejarse, abrirse a Dios para escuchar de Dios quién soy yo, cuál es mi misión, Ok. Ya me queda más claro. qué quiere de mí y abrirme para que dejarme hacer. Dejar. Ajá. Ya. O sea, Porque somos inacabados en teoría. Dios es puro, es dar. Ujú. Nosotros, en primer lugar, no somos dar, somos aceptar lo recibido de Dios. O sea, nuestro primer momento en intimidad es aceptar el regalo que he recibido de ser quien soy. Okay. Y luego ponernos a aportar libremente. Pero digamos, nosotros no somos puro dar. Sí estamos llamados a dar. La persona es dar. Pero lo primero que tiene que dar la persona humana es aceptación. Dar aceptación o agradecer a las personas originarias pues, que me hayan dado el ser y el ser quien soy, ¿no? Ya. Gracias, Manuel. Más claro. Y dar en todas las direcciones. En primer lugar, dar las gracias a quien me ha dado el ser. Luego, dar perfecciones a mi modo de ser. O sea, ¿quién tiene que mejorarme a mí mismo? Pues yo soy el único que me puede mejorar a mí mismo, ¿no? Y dar también a los demás y dar a la creación. O sea, contribuir, aportar positivamente, marcar la diferencia, ¿no? La diferencia de manera positiva, no hacer destrozos que si no fuera por mí no se producirían, ¿no? Pero todo esto parte de la intimidad. Somos un libre aportar, somos como una fuente, un manantial que brota libremente, pero solo si me da la gana, ¿no? Cada uno de nosotros somos como un manantial que libremente puede ponerse a echar agua hacia afuera, ¿no? Pero también puede uno enclaustrarse, ¿no? Tanto natural como sobrenaturalmente, la persona no se explica sin el Dios personal. Esto también es una tesis, bueno, sobrenaturalmente en el cristianismo es claro, porque la revelación es clara. Cada persona es querida directamente por Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también naturalmente, si dejamos al margen la fe, ¿cómo se explica una persona?
Pues explica porque hay una otra persona pues que con el suficiente poder para orquestar 50.000 trillones de casualidades que casualmente se han dado, pero que hacen que ese espermatozoide fecunde ese óvulo que da lugar a Manuel Alcázar. Saben que si un espermatozoide distinto hubiera fecundado al óvulo, no estaría Manuel Alcázar, sino un posible hermano o hermana de Manuel Alcázar. Pero Manuel Alcázar no existiría, ni habría existido, ni existiría jamás. O sea, la existencia de Manuel Alcázar excluye la existencia de millones de posibles personas humanas que ni han existido ni existirán jamás. O sea, yo soy fruto de una predilección. Y esto es quizá la verdad más verdadera de quién soy, ¿no? ¿Predilección de quién? De una realidad personal, no humana, porque ningún humano tiene ese poder, ¿no? Mis padres no han elegido que yo exista siendo quien soy. Ni se lo plantean, ni pueden, ¿no? Puede que quisieran tener un hijo o no. Puede que quisieran tener una hija o no. Pero en cualquier caso, en ninguno de los casos eligieron quién iba a ser su hijo o su hija. Acogen a la criatura que les viene, que no saben ni saben siquiera quién es. ¿Se entiende? Por tanto, carecen de sentido personal las antropologías no abiertas a la trascendencia personal divina. ¿Cómo se entiende a la persona en las antropologías materialistas, por ejemplo? ¿No? ¿Se entiende quién es un quién? Tendrán más o menos sentido humano y de respeto a lo humano, ¿no? Pero no personal. Esas antropologías se quedan en el estudio de la naturaleza humana. Esto es muy típico, ¿no? El cuerpo humano, por ejemplo. Y de la esencia incorpórea del hombre, las más elevadas, la inteligencia, la voluntad, el yo psíquico con su personalidad. Entonces estudian la personalidad, estudian la dimensión de la inteligencia, la voluntad, el cuerpo, el psiquismo, pero no advierten qué significa persona, pues no acceden al acto del ser personal, no lo descubren, no saben que detrás de eso, del psiquismo, de la corporeidad, hay un quién, que es superior a todo eso, y del cual depende todo eso. O tienen un concepto equivocado de esa noción, pues para describirla, los que más o menos la vislumbran, recurren a incluirla dentro de una generalización que engloba los componentes de la naturaleza y esencia humana. Hay quienes dicen que, bueno, la persona es el todo eso junto. Pero, ¿cómo va a ser todo eso junto? Un totus revolutum, ¿no? Si no todo está al mismo nivel. Por su parte, personalismo reciente es una serie de corrientes de pensamiento que son contemporáneos y actuales, ¿no? Aun estando centrado en la persona, tiene en buena medida una concepción deficiente de esta. Este libro se distancia de los personalismos, ¿no? Entre comillas, ¿no? En este sentido, ya que no la distingue suficientemente de la noción de hombre. Lo que yo vengo exponiendo se distingue, bueno, lo que yo vengo estudiando, lo que vengo leyendo y comentando,
se distingue entre persona y hombre. Una cosa es la persona y otra cosa es su humanidad, masculina o femenina, por supuesto. O yo qué sé, o hermafrodita, no sé, que hay situaciones peculiares, pero el hermafrodita, la persona, es más que su condición biológica peculiar, que yo no desconozco, ¿no? La persona es más que todo eso, ¿no? Es más que su identidad de género, ¿no? Por supuesto que es más que su corporeidad, que su biología, ¿no? Pero no es un sumatorio, no es un... ya que no la distingue suficientemente de la noción de hombre. Pero la palabra persona no equivale a una denominación común. No es lo que tenemos en común las personas que somos personas, sino que nombra a cada quien, viéndolo como una referencia novedosa y diversa respecto del Dios personal. O sea, cada persona es una novedad radical. No hay otro, no hay otra. No lo puedes generalizar. No hay Manolos Alcázar. Es una novedad radical, la aparición de una nueva persona. Lo único novedoso, radicalmente novedoso que ocurre en el mundo, ¿no? Cada uno es una referencia novedosa y diversa respecto del Dios personal. O sea, cada persona es una referencia a Dios, pero una referencia novedosa y diversa. O sea, Dios no se repite al crear personas. Sí crea personas con una naturaleza común, las personas humanas. Crea otras personas con una naturaleza no humana, los ángeles. Pero cada persona es un quién, absolutamente novedoso y diverso, ¿no? La persona denota relación radical a otra persona. O sea, la persona se relaciona con personas, ¿no? La noción de hombre significa relación manifestativa hacia otras realidades, las cuales pueden ser de varios tipos. El universo físico, la condición humana es corpórea y está muy relacionada con el universo físico. El cuerpo es parte del universo físico, pero no se reduce al universo físico, el cuerpo humano. Pero de luego está compuesto de carbono, nitrógeno, etc. También es relación manifestativa hacia las cualidades comunes de los demás hombres, las tipologías, la pluralidad de realidades intramundanas. En cambio, persona solo se refiere a personas distintas, increadas y creadas. Por eso fíjense qué distinto es establecer una relación personal con alguien que establecer una relación impersonal con alguien, ¿no? Y lo que nos molesta normalmente es que nos traten de modo despersonalizado. Bueno, entre comillas, ¿no? El conocimiento de la pluralidad de personas en Dios. Es un acápite que vamos a ver ahora y después veremos la filiación personal. Y con esos dos acápites se termina el tema de la noción cristiana de persona. Entonces, el conocimiento de la pluralidad de personas en Dios, que es el tema central del mensaje cristiano. El tema central del mensaje cristiano es que hay tres personas divinas. La atribución del término persona a Dios, tema completamente velado a la metafísica, no lo está a la antropología. Esto también es un tema largo, ¿no? Pero la metafísica es el estudio del ser, pero no capta el ser personal. Por la metafísica se llega a Dios, pero no se llega a Dios como persona. Sí. Aristóteles llegó a Dios como causa última, causa incausada, etcétera, ¿no? Pero no como persona.
A Aristóteles no se le pasó por la cabeza que el primer motor, el motor inmóvil, fuera persona, ¿no? El tema, la atribución del término persona a Dios, tema completamente velado a la metafísica, o sea, no lo está a la antropología, pues la antropología, no la sociocultural, no la física, no la forense, ¿no? Pues esta alcanza a conocer nuestro ser personal y sabe que la noción de persona única es contradictoria. O sea, la antropología que permite darse cuenta de esto, de que yo soy más que mi modo de ser y que soy abierto, libre, cognoscente, amante, libre amante. Y detecta que la noción de persona única es contradictoria. Dice, ¿qué significaría que yo fuera la única persona que existiera en el universo, en todo el cosmos? Seguramente me da un ataque de pánico, ¿no? Esto indica que el acceso al Dios pluripersonal es netamente filosófico. Entonces, Dios no ha de ser persona, ha de ser una realidad inferior a mí. Es un teorema celeste, un meteorito, la vara esa negra que aparece en Odisea 2001 del espacio, 2001 Odisea del espacio de Kubrick. Es decir, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, lo que dice, bueno, vas allí, no va más, al más lejano, hasta el núcleo, llegas y ¿qué hay? La computadora, un bicho, un trozo de mineral. O sea, el acceso a Dios pluripersonal es netamente filosófico, aunque no metafísico, sino antropológico. A Dios como persona no se puede llegar por medio de la metafísica, sí por medio de la antropología. La metafísica estudia a Dios como origen, principio, fundamento, pero no capta su ser personal, su intimidad. En cambio, bueno, estoy diciendo una serie de cosas que yo he descubierto no hace mucho. O sea, esto que estoy diciendo ahora, yo hace 30 años no lo tenía claro, ¿no? Hace 30 años, sí, hace 30 años. Yo no lo tenía filosóficamente claro, ¿no? En cambio, desde la antropología que estudia la intimidad personal humana, la humana, porque también los ángeles tienen intimidad personal, ¿no? Pero no se pueden conocer filosóficamente, ¿no? En cambio, desde la antropología que estudia la intimidad personal humana, se accede a Dios como ser personal, pues desde la intimidad humana se descubre que Dios es personal. Se nota, hay que tomar conciencia de que yo soy persona. ¿Y qué significa eso, no? Se nota que las personas divinas no pueden carecer de los rasgos que caracterizan a la intimidad personal humana. Pues de lo contrario, aquellas no serían personas, ni se relacionarían con la persona humana, ¿no? O sea, las características que tiene mi persona, apertura, libertad, conocer, amar, no las va a tener las personas que me han originado a mí. No van a ser personas. ¿Qué van a ser? Realidades inferiores, ciegas, no libres, no amantes, cerradas sobre sí. La antropología no puede saber que las personas divinas sean Padre, Hijo y Espíritu Santo. La filosofía, la antropología no puede detectar eso, pero sí puede detectarse que son plurales, o sea que hay más de una persona divina. No sé cómo les suena esto, quizás la primera vez que lo escuchan, ¿no?
Por la filosofía no se puede descubrir que haya que Dios, en Dios haya un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero sí que es personal y que tiene que ser más de una persona. Al menos 2, 3, 4, 5. Por la revelación cristiana se sabe que son 3, no 5. Y se sabe quiénes son. Que uno es Padre, uno es Hijo, el otro es Hijo y otro es Espíritu Santo. Y cómo se relaciona entre los 3. Cosa que por la filosofía... En el hallazgo de que realmente no quepa hablar de persona, sino de personas, se basa la antropología. O sea, cuando uno capta esto, dice, es absurdo persona. Hay que hablar en plural de personas. Pero cada persona es única e irrepetible. Lo que de Dios descubre la metafísica, pues que es motor inmóvil, que es causa incausada, que es uno, que es perfecto, que es... No, lo que de Dios descubre, que existe, lo que de Dios descubre la metafísica no es incompatible con el mensaje revelado en el cristianismo. Pero el nivel de conocimiento metafísico no descubre naturalmente la realidad personal. La parte de la metafísica que estudia a Dios se llama teología natural, no teología sobrenatural. Pero la teología natural, que parte del universo, para llegar a Dios, no llega a Dios como persona, no detecta que Dios sea persona. Con todo, es claro que la realidad personal, se puede descubrir naturalmente e incluso ahondar en ella, puesto que cada uno de nosotros somos personas. Entonces se puede pensar sobre ello, ¿no? ¿Qué significa? Y carece de sentido que una persona lo sea y no llegue a saberse. Eso también es algo que todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que es persona. Todo el mundo sabe que no hay más que él. Esto lo sabe todo el mundo. Otra cosa que lo pueda expresar. Un bebé no lo puede expresar. Pero esto todos sabemos que somos únicos, ¿no? Gracias a este saber antropológico notamos que la persona que somos está abierta a conocer al Dios pluripersonal. Otra cosa es que uno no lo sepa formular o que la palabra Dios le genere mucho ruido en su inteligencia, ¿no? Porque tiene una noción de Dios pintoresca, ¿no? O que diga Dios no existe, porque tiene una noción pintoresca de Dios. Los ateos, muchos ateos tienen razón cuando dicen que Dios no existe, porque el Dios que ellos dicen que no existe, efectivamente ese Dios no existe. El Dios que existe es otro distinto, ¿no? Porque ninguna persona es un invento propio, sino del creador. Esto también lo sabe todo el mundo. Ninguno es un invento propio. ¿Tú te has inventado a ti mismo? No. Es precisamente a este saber natural al que añade conocimiento la cúspide de la revelación cristiana, la cual afirma no solo la pluralidad de personas en Dios, sino también quién es cada una de ellas, cómo se ha revelado en la historia y qué han hecho por los hombres. Esto ya no es alcanzable filosóficamente. Dios ha dicho que está Dios Padre, está Dios Hijo, que se ha encarnado, Jesucristo, que ha enviado el Espíritu Santo, la creación, la redención, la santificación, etcétera. Eso no es alcanzable filosóficamente, ¿no? A la revelación se accede por la fe sobrenatural, que es un don divino, para aceptar como verdad que Jesucristo es Dios, enviado por Dios Padre, el Espíritu Santo, etcétera. Hace falta un saber que es superior al saber filosófico, que es la fe sobrenatural. Y eso es un regalo de Dios. Se lo da a quien se lo da, no a todo el mundo, ¿no? Si sería insensato prescindir de dicho saber sobrenatural que se nos ha regalado, el que escribe esto es cristiano, ¿no?
lo sería asimismo desechar el saber culminar humano, pues en el primer caso se alentaría el fideísmo y en el segundo el naturalismo secularizante, ¿no? O sea, si uno es cristiano, es tonto si rechaza ese conocimiento que proporciona la revelación. Pero si uno es cristiano, también sería tonto desechar el saber culminar humano que permite llegar muy alto, ¿no? Sin necesidad de la revelación, ¿no? En el primer caso se alentaría el fideísmo, ¿no? Y en el segundo el naturalismo secularizante. Me parece que es al revés, ¿no? No estoy seguro, ¿no? El fideísmo es decir que las cosas se saben por fe, ¿no? Sin la razón, ¿no? Y el naturalismo rechaza la fe, ¿no? La fe sobrenatural no enlaza directamente con el saber racional sobre Dios. Hay gente que es cristiana, tiene mucha fe, pero no sabe filosóficamente esto que estamos explicando, ¿no? No lo entiende, ¿no? Ni tampoco con el metafísico, sino con el antropológico. A ver, creo que lo he interpretado mal, ¿no? Leo mejor, ¿no? La fe sobrenatural no enlaza directamente con el saber racional sobre Dios, ni tampoco con el metafísico, sino con el antropológico. Pues el tema de la fe es exclusivamente las personas divinas, no la idea de Dios, ni la existencia de Dios, del acto puro o ser simple. Con lo que conecta la fe es con la realidad de las personas, no con la idea acerca de Dios, no con la existencia, entre comillas, de Dios. La idea racional de Dios ni es intencional respecto de él. Esto es bien potente, ¿no? Dios no es la idea que tenemos de él. Dios no es la idea que nos podemos formar por medio de la inteligencia y de la filosofía acerca de Dios. Y aunque la existencia de Dios se puede demostrar metafísicamente, o sea que es verdad, bueno, ya pensadores ni siquiera cristianos lo demostraron, el tema de la fe sobrenatural, quiénes son las personas divinas, es indemostrable. O sea, el tema conocido por medio de la fe sobrenatural, quiénes son las personas divinas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es indemostrable filosóficamente. O sea, por mucho que nos esforcemos, eso no se puede demostrar. Se puede demostrar que existe Dios, pero que existe Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero tal saber enlaza con el propio de la antropología, puesto que solo éste permite conocer que existen pluralidad de personas divinas. Entonces, la antropología filosófica sí permite descubrir que Dios es pluripersonal, que es persona y es pluripersonal. Eso sí conecta fácilmente con que haya Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El superior descubrimiento de la filosofía clásica, olvidado en la modernidad, es el de la distinción real actus essendi essentia en lo creado. O sea, la cumbre del pensamiento filosófico clásico es que en la realidad hay distinción entre acto de ser y esencia. Lo que hace que una cosa sea lo que es y lo que hace que sea siendo esto o aquello, ¿no? Que ya no es un bloque, está el ser y lo que esa cosa es. O sea, es una distinción real en todo lo que hay, menos en Dios. En Dios esta distinción no se da. Dios es la identidad. En Dios su ser, su esencia es ser. Dios es ser. O sea, no hay distinción entre el acto de ser y la esencia. Dios es acto puro. Pero en la realidad no. En esa tradición olvidado en la modernidad pues ha olvidado mucho esta distinción, ¿no? En esa tradición se ha estudiado tal distinción en metafísica, pero no en antropología. Esto es una cosa también histórica, pues casi, o sea, la historia es como es, o sea, se dan las cosas como se dan.
los actos, esa distinción no ha sido abordada en la antropología, ¿no? O sea, ¿qué distinción hay en nosotros entre mi acto de ser y mi esencia, ¿no? Los actos de ser reales son distintos entre sí, lo son también las esencias reales. Es la dimensión antropológica, no la metafísica, la que sirve directamente de preámbula fidei, de prolegómenos o preámbulo o de la fe, porque la primera estudia el acto de ser personal y libre, la antropología filosófica. La antropología filosófica que llega a la intimidad, porque hay mucha antropología filosófica que se queda en lo humano, o en lo corpóreo, o en lo psíquico, o en la inteligencia, la voluntad, etcétera, ¿no? Que es la que yo estudié en la carrera universitaria. La carrera universitaria estudié antropología filosófica, pero nos quedamos en la inteligencia y la voluntad, y en la psicocorporeidad, pero en los hábitos y virtudes, pero ¿qué más? Nada más. Entonces, la persona ni la olimos, ¿no? Bueno, a mí me dio clase Leonardo Polo y se decía, Leonardo Polo coloca el intelecto agente en el orden de la persona, ¿no? Y era lo más que yo llegué a escuchar y yo escuchaba aquello con cara de ¿cómo es eso, no? Ubica el intelecto agente a nivel personal, ¿no? Bueno, lo he vislumbrado pues cuando ha sido pues más de 20 años después, ¿no? La segunda, la metafísica, estudia el ser impersonal y necesario, que es el ser del universo. Bueno, perdón, el ser de Dios, que es necesario e impersonal, ¿no? El universo es contingente. Lo que de Dios enseña la fe, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, por tanto nosotros somos hijos de Dios, se añade directamente a lo que demuestra la antropología, no a lo que demuestra la metafísica ni la argumentación racional. Ojo, la razón no es el conocimiento más superior que tiene la persona. Las personas tenemos conocimientos superiores a la razón, el conocer personal. Ni el conocer de la razón, ni el del hábito innato de los primeros principios dan una noticia íntima de la existencia divina, ¿no? Aquí dice el hábito innato de los primeros principios. Bueno, hay tres hábitos innatos superiores a la inteligencia y la voluntad. Uno de ellos es el hábito innato de los primeros principios, el otro es el hábito de sabiduría, que permite conocer que yo soy persona y que soy más que mi modo de ser y que soy distinto de lo demás. Y el hábito innato de los primeros principios permite conocer que hay cosas ahí que son distintas que yo. Eso es innato, ¿no? Y el hábito de sindéresis que me permite conocerme, mi modo de ser. Pues que soy perezoso, que estoy desganado, que estoy ilusionado, que me duelen las muelas, que todo ese conocimiento que tengo de mi estado, de mi modo de ser, eso es un conocer innato superior a la inteligencia y a la voluntad. Ni el conocer de la razón ni el del hábito innato de los primeros principios dan una noticia íntima de la existencia divina. Para ello hay que ejercer el conocer personal, o sea, que es el conocer que soy, no el conocer que tengo. Y es a este al que eleva la fe sobrenatural. O sea, la fe sobrenatural que la recibe uno gratis de Dios, si la recibe, hay gente que no la tiene, o gente que la ha rechazado. Eleva no la inteligencia y la voluntad, sino el conocer personal.
La razón puede predicar que Dios tiene verdad, bien, belleza. Hasta ahí puede llegar la razón humana, ¿no? La metafísica puede afirmar que Dios es ser, verdad y belleza. El conocer personal, que es superior a la razón, puede saber que Dios es coexistencia libre, cognoscente y amante, que es pluripersonal, porque sería absurdo que sea una sola persona, y atribuir a las personas divinas relaciones interpersonales, porque si hay tres personas, bueno, si hay no tres, sino hay más de una, pues tendrán relaciones interpersonales entre ellos. Y esas relaciones serán libres, cognoscentes y amantes. Pero no puede atribuirles las relaciones que la fe sobrenatural cree, ya no sabe. Paternidad, filiación, expiración, que son lo que la fe sobrenatural permite descubrir en Dios, ¿no? La fe es el único saber que en la presente situación experimenta a las personas divinas tal como realmente son. Pero la fe no es un conocer filosófico. Desde el conocer personal, voy acabando ya este apartado, desde el conocer personal natural, que es el conocer que cada uno es, lo que tiene, se puede afirmar que cada persona divina es distinta, que cada una es en relación personal, que es imposible una única persona divina, que en Dios existen relaciones personales de unas personas con otras, pues ninguna persona es en sí y respecto de sí. Eso sería. La fe sobrenatural añade que son tres las personas divinas, que son tres, no dos ni cinco, y cuáles son sus relaciones, paternidad, filiación, expiración, manifestando en concreto qué persona es cada relación personal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Añade que la pluralidad de personas en Dios son actividad adintra en la identidad divina, ¿no? Bueno, el siguiente apartado es la filiación divina, ¿no? Muy potente esto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Habían escuchado algo parecido, Lucho, Erika? No, complejo. Lo más cercano que había escuchado era que no podíamos conocer nada de Dios, pero y lo poco que podíamos conocer era lo que Jesús nos podía revelar. Pero ahora conversando, lo que se puede conocer de Dios es que es conocente, que tiene capacidad de amar, ¿no? Esa postura es un poco fideísta, o sea, solo se puede conocer a Dios por la fe, ¿no? Ujú. Por lo que Jesucristo nos ha dado a conocer. Pero, Erika, ¿habías escuchado algo así? Y bueno, creo que lo más cercano que había escuchado es cuando mencionaba, claro, separar lo que es el modo de ser del ser, porque la persona es más que todo eso. Aún así, claro, lo había escuchado como lo más básico, que es como modo de ser diferente al ser, pero no tanto lo que es como la persona en sí superior a todo lo demás. Entonces, nada, simplemente estaba pensando y me quedé con ganas de leer el libro que tiene sobre qué es la persona, porque ahora que lo escucho debe ser algo sumamente complejo realmente. Sí, hay que rumiarlo, ¿no? No es complicado, pero hay que rumiarlo. Pues te puede servir ver la conferencia que está en mi canal de YouTube de quién es la persona y otra que di en Sevilla, en el Colegio de Médicos de Sevilla,
y alguna que ha dado Juan Fernando Seyes, que yo la he añadido, creo que en la lista de reproducción, y mi libro Persona. Y luego hay algunos 2 o 3 libros más que también son sencillos, ¿no? El mío creo que es el más sencillo, creo yo. No es que quiera vender libros, que sí también, ¿no? Pero creo que es el más sencillo para entrar, ¿no? Y luego hay otros 2 o 3 bastante también asequibles que se han publicado estos últimos años. Bien, pues el tema de la filiación divina, pues son un par de párrafos, lo leemos, ¿no? Y ya acabamos con la primera parte sobre la noción cristiana de persona, ¿no? Entonces, la filiación personal. La metafísica descubre que el acto de ser del universo es necesariamente dependiente del acto de ser divino. Esto la metafísica lo descubre, ya la de Aristóteles, ¿no? La antropología descubre que el acto de ser personal humano es libremente dependiente del ser pluripersonal divino. O sea, la metafísica descubre que el acto de ser del universo depende necesariamente del acto de ser divino. Pero el acto de ser personal humano no depende necesariamente del acto de ser divino, sino depende libremente del ser pluripersonal divino. O sea, la dependencia del hombre, de cada persona de Dios es libre. No es necesaria como la de dependencia del universo de Dios, ¿no? La fe sobrenatural añade que esa dependencia personal libre es filial. O sea, que somos hijos de Dios. La fe cristiana, ¿no? La fe manifiesta que en las personas divinas el Hijo es la perfecta imagen del Padre. Esto no lo descubre la filosofía. Como los demás hijos no lo son, no son la perfecta imagen del Padre, caben infinitos hijos, ¿no? Por tanto, si somos hijos, a quien más nos parecemos en la Trinidad es al Hijo, no al Padre o al Espíritu. Esto es fe, esto no es filosofía. Como mientras vivimos en la presente situación, bueno, se puede alcanzar por la fe, en la revelación, no se puede descubrir por medio de la filosofía. Como mientras vivimos en la presente situación no podemos cumplir por entero el proyecto filial asignado paternamente, ese es nuestro sentido personal. O sea, ¿qué proyecto tiene Dios para mí? De esto se siguen 2 asuntos, que en esta vida podemos crecer filialmente y que nuestra filiación cumplida debe ser posthistórica, porque no se alcanza plenamente aquí. La fe es un nuevo modo de conocer personal, que nos permite notar la inseparabilidad de la actividad de las personas divinas entre sí y respecto de nosotros. Si tal conocer es personal y es elevado por la fe, con ella somos más personas que antes. O sea, se puede crecer como persona en la intimidad. O sea, la fe me hace crecer como persona. Y la esperanza y la caridad, ¿no? Y otro tanto cabe decir de la elevación de la libertad por la esperanza teologal. O sea, la fe me eleva mi conocer personal, el conocer personal que soy. La esperanza teologal eleva la libertad personal que soy. Y la caridad sobrenatural eleva mi ser, mi amar personal, el amar que soy. Somos más personas, más hijos en la medida de esa elevación. Dice elevación, o sea, soy elevado, no me elevo yo mismo tirándome de la coleta. No es cuestión de autodisciplina, ni autocontrol, ni... Si se pretende conocer a Dios por medio de la razón, por cualquiera de sus vías operativas, de Él
conocemos más lo que no es que lo que es, porque las ideas abstraídas de la realidad física y atribuidas a Dios, por ejemplo, ente, sustancia, naturaleza, esencia, unidad, etc., ni son ni denotan al Dios real, sino que lo suponen. Por eso lo que la metafísica proporciona de Dios, pues no es Dios. Además, las ideas generales sobre Dios, máximo, todo, Dios es el todo, lo máximo, etc., denotan directamente la capacidad irrestricta de la razón generalizante, no al Dios real. Si se advierte a Dios desde el hábito de los primeros principios, el que permite conformar la metafísica, porque es el hábito que me permite saber que hay cosas distintas de mí, que hay cosas. Tal conocer de Dios es siempre escaso, porque al advertir la simplicidad divina, ésta se retrotrae a ser comprendida. Claro, Dios es simple. ¿Qué es? La máxima simplicidad. No es compuesto, porque no tiene partes, porque las partes significa imperfección, y Dios es perfecto. Pero si se conoce a Dios desde el conocer personal, de Él podemos conocer más lo que es que lo que no es, pues descubrimos como persona que somos que Dios es pluripersonal. Si se conoce a Dios por la fe, por tanto sabemos que hay más de una persona divina, ¿no? Y están interrelacionados libremente, cognitivamente, amándose. Si se conoce a Dios por la luz de la fe sobrenatural, ya no filosofía, se conoce el quién distinto de cada una de las personas divinas, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son tres, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Como se puede apreciar, el cristianismo descubrió la persona, que ésta puede ser elevada al orden de la filiación divina sobrenatural y las consecuencias aludidas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Esto es precioso, no sé qué. Esto es precioso. Esto es Sí, precioso. está para darle vueltas.